Hamás, la organización terrorista que ha desatado la guerra desde Gaza y que en sus inicios contó con ayuda de Israel. Hamás significa en árabe entusiasmo o fervor. Eso quiere representar para la causa palestina esta organización paramilitar que se declara yihadista, nacionalista e islamista. Hamás también es el acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, en árabe, Movimiento de Resistencia Islámica. Algunos de los grupos precursores de Hamás fueron los Coaligados de la Tierra del Isra y Movimiento Islámico de Lucha, al-Nasr. Hamás se presentó como una rama del Movimiento Internacional de los Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna, que propugna la aplicación de la ley islámica en diversos aspectos de la vida diaria. Sin embargo, la vinculación con dicho movimiento en realidad nunca ha excedido lo meramente ideológico. ¿Cuándo nació Hamás? Fue fundada en 1987 durante el curso de la primera intifada por el jeque Ahmed Yassin, un alumno coránico parapléjico en la ciudad de Gaza. Aunque su primer comunicado es de diciembre de 1987, su carta fundacional es de agosto de 1988. Se presentó como una rama del Movimiento Internacional de los Hermanos Musulmanes. La rama suní del Islam es la imperante en Hamás. En sus inicios llegaron a tener ayuda de Israel, que de ese modo intentaba debilitar a la hasta entonces hegemónica Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de Yasir Arafat, y a Al-Fatah, la organización fundada por Arafat y componente principal de la OLP. El brazo militar de Hamás, las brigadas de Izzedin al-Qassam, BK, no toma forma hasta 1991. ¿Cuál es su objetivo? La carta fundacional de Hamás asegura que su objetivo es el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Sin embargo, en 2017 revisó sus propósitos. Un nuevo documento reclamaba el establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital, en las fronteras del 4 de junio de 1967. Para ello, Hamás respalda la lucha armada. ¿Cómo fueron sus inicios? Hamás inició una ola de secuestros y ataques en 1992. El cerebro de los ataques fue Mohamed Deif, que luego será el jefe de BK y hoy es considerado el cerebro del inédito ataque palestino a Israel de este pasado fin de semana. ¿Cómo se organiza? Hamás cuenta con una serie de organizaciones dependientes que desarrollan sus actividades en muy diversos ámbitos, que van de la asimilación cultural y religiosa de los jóvenes a través de la madrasa, a la asistencia social a los palestinos más necesitados, y a las familias de sus propios miembros muertos o presos en cárceles israelíes. La representación en las instituciones políticas palestinas a través de la lista Cambio y Reforma, o la lucha armada de las BK. ¿Cuántos son? Se calcula que la facción militar de Hamás la forman casi 20.000 personas. Pero la Franja de Gaza tiene unos 2 millones de habitantes, de ellos más de 600.000 residen en la ciudad de Gaza. ¿Cómo se financia? Desde aquel lejano 1987, Hamás ha recibido apoyo económico de muchas partes, incluyendo a gobiernos como los de Arabia Saudí, Irán o Siria, pese a que estos dos últimos pertenecen a la rama chií del Islam, rival de la suní. También algunos jeques petroleros del Golfo han contribuido personalmente a su financiación. Dado que parte de su labor es asistir a los más necesitados, Hamás recibe fondos de muchas organizaciones de beneficencia situadas fuera de los territorios palestinos. Hoy en día se la considera respaldada por Irán, que financia y proporciona armas y entrenamiento, como habría quedado demostrado con la ofensiva sorpresa de este octubre. ¿Cómo es su relación con la autoridad palestina? Tras los acuerdos de Oslo, negociados por Yasir Arafat e Isaac Rabin, primer ministro de Israel, en 1994 se creó la Autoridad Nacional Palestina, ANP, que implicaba su división. Hamás denunció a Arafat y a la OLP. Para sus dirigentes los diálogos entre árabes e israelíes, incluyendo los acuerdos de Oslo, eran una pérdida de tiempo. En 2006, la lista Cambio y Reforma, ligada a Hamás, se presentó a las elecciones generales palestinas, obteniendo la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de formar el gobierno que lideró Ismail Haniyeh, que generó una serie de sanciones por parte de algunos países occidentales y árabes. Tras una serie de enfrentamientos y tensión creciente con su rival Al-Fatah, en 2007 las organizaciones armadas leales a Hamás en la Franja de Gaza terminaron por expulsar a los partidarios de Al-Fatah y se hicieron con el control. Hamás asumió el gobierno de la Franja de Gaza,
mientras Al-Fatah mantenía el de Cisjordania. Los palestinos no han votado una asamblea legislativa desde 2006, ni un presidente desde 2008. El gobierno de Hamás en Gaza ha estado sometido desde entonces a un bloqueo por parte de Israel y de Egipto que impide la entrada de alimentos, medicinas, material de construcción, armas y otros productos en territorio gazatí. En 2017 hubo reconciliación de las partes y la Autoridad Nacional Palestina regresó a Gaza. Se acordó la creación de un gobierno palestino de unidad, la convocatoria de elecciones generales y el traspaso del control del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto a la ANP. ¿Cuánto y cómo ha matado Hamás? Hamás empezó una campaña de atentados suicidas en 1994 con una frecuencia sin precedentes. Sin armas sofisticadas, Yahya Ayyash, conocido como el ingeniero, fabricó cinturones bombas y con ellos llevaron a cabo una campaña de bombardeos suicidas, fueron dejando los tiroteos y secuestros. La yihad islámica hizo suya esa táctica y también las brigadas de los mártires Al-Aqsa de Fatah en la segunda intifada en septiembre de 2000. Ayyash se convirtió en un objetivo prioritario de Israel. El 5 de enero de 1996 Ayyash fue asesinado por el Shabak, Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel, que había colocado una bomba en su teléfono móvil. En 2004 se produjeron los últimos atentados suicidas de sus brigadas, que pasaron a atentar contra las fuerzas de defensa de Israel y a lanzar cohetes Qassam. Su nombre lo toman de las brigadas Ezzedin al-Qassam, desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel. Tras el inicio del conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009, también lanzaron los más potentes Grad y Katyusha. ¿Hamás es terrorista? La organización en su conjunto, o al menos la fracción militar, BIK, está considerada grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, así como por otras potencias, y por supuesto, Israel. En cambio, la ONU no ha designado como grupo terrorista a ninguna parte de la organización. Y hasta aquí este vídeo. Dale a me gusta y no olvides suscribirte a Futuro Digital para no perderte ninguna noticia.